Estoy en el Museo Anahuacalli. Vine aquí a mostrarles la ofrenda de Día de Muertos que se organiza cada año. Este museo fue diseñado y construido por Diego Rivera y Juan O'Gorman y resguarda buena parte de la colección de arte prehispánico que a lo largo de su vida juntó Diego Rivera. Pero bueno, antes de mostrarles la ofrenda de este año y a quién está dedicada, quiero contarles un poco de la tradición de las ofrendas y en general de la fiesta de Día de Muertos, que es una de las fiestas más importantes de todo el año en la cultura mexicana. Y bueno, la fiesta de Día de Muertos tiene orígenes muy claros, es una mezcla de la tradición indígena y la tradición católica que se mezcló en un proceso de sincretismo después de la conquista. En el calendario de las culturas prehispánicas había un montón de días en donde había celebraciones y festivales que tenían que ver con las deidades del inframundo y con conectar y ofrendar con las almas de los muertos. Y en la tradición católica estaban estos dos días, el 1 de noviembre y el 2 de noviembre. El 1 de noviembre, que está dedicado a Todos los Santos, que ese día se celebra a todas las personas que, independientemente de que hayan sido santificadas o no, han abandonado ya el purgatorio y han pasado al paraíso, han alcanzado la gloria y por lo tanto han alcanzado la santidad. Es por eso que el 1 de noviembre está dedicado a Todos los Santos. En cambio, el 2 de noviembre se celebra a los fieles difuntos, es el Día de los Fieles Difuntos. Y ahí entran pues todas las personas fallecidas que se encuentran en el purgatorio esperando en algún momento obtener la gloria y la santidad. Entonces es la diferencia entre el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, ¿no? El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre el Día de los Fieles Difuntos. Estos días del calendario se mezclaron con las tradiciones de culto a los muertos que había en el mundo prehispánico y dio como resultado, después de un proceso de sincretismo cultural, la tradición mexicana que hoy conocemos como Día de Muertos. Y lo principal de esta festividad son las ofrendas, que son altares que se colocan a los muertos pues para honrar su memoria, para recordarlos, para estar en contacto con ellos. Se tiene la creencia de que ellos vienen a departir las cosas que uno les pone en la ofrenda, por eso se les pone el pan, la sal, el agua, pero también cosas que ellos disfrutaban en vida, como pueden ser refrescos, bebidas alcohólicas, algún tipo de comida en especial. Y entonces se tiene la creencia de que ellos vienen a degustar del espíritu de esta ofrenda y después vuelven a su morada eterna. Hay ofrendas de varios tipos. Están las ofrendas familiares, que son ofrendas particulares que se colocan dentro de cada una de las casas y están, por supuesto, dedicadas a los familiares fallecidos que quieren ser recordados. Y luego tenemos ofrendas públicas como la que está aquí en el Museo Anahuacalli, pero también se acostumbra a poner ofrendas públicas en las escuelas, en las instituciones de gobierno, en los parques, en las calles. Y este segundo tipo de ofrendas, las ofrendas públicas, suelen estar dedicadas a personajes de la cultura, escritores, políticos, artistas, músicos, cualquier tipo de personalidad relevante del arte, de la cultura, de la política, pues tienen generalmente ofrendas públicas. Y lamentablemente, esto es algo que también hay que decirlo, en las últimas décadas tristemente se suelen poner muchas ofrendas públicas rememorando a las víctimas de la violencia que se sufre en el país, ya sea a las víctimas de los feminicidios o a las víctimas de la violencia asociada al crimen organizado, que en las últimas décadas ha sido un problema muy grave en México. Bueno, por último, yo agregaría un tercer tipo de ofrendas, que son las que se colocan en los cementerios, en los panteones públicos. Generalmente es el día 2 de noviembre, cuando la gente acude a los panteones a ponerle flores a las tumbas de sus familiares
como una manera de despedirlos, porque ese día acaba la festividad del Día de Muertos, pero también hay lugares en donde, además de llevar flores al panteón, la gente acostumbra colocar una ofrenda en las tumbas, en el cementerio. Entonces, bueno, eso sería más o menos, así a grandes rasgos, el origen de la tradición de Día de Muertos y cuáles son las actividades principales que se hacen durante el 1 y 2 de noviembre. Luego, con el paso de los años, se le han ido agregando elementos a la tradición del Día de Muertos. Entonces, aunque no hay una tipología oficial, se dice, por ejemplo, que el 27 de octubre es el día en donde hay que poner ofrendas a los perritos o en general a las mascotas. El día 28 estaría dedicado a las personas que murieron de forma violenta, que murieron asesinados o que murieron en algún tipo de accidente. Hay algunos pueblos, de hecho, en donde este tipo de ofrendas se les conoce como la ofrenda del ánima sola, y se tiene la costumbre de que si la persona falleció de forma violenta, la ofrenda se le debe de colocar en el patio de la casa y no dentro de la casa. Y es únicamente hasta después de 5 años cuando ya esa ofrenda se ha purificado, y entonces ya al 5.º año la familia puede colocar la ofrenda dentro de la casa, si es que el familiar murió de alguna forma violenta. Y así, como digo, se le han ido agregando días. Me parece que el 29 o el 30 se colocan ofrendas a las ánimas solas, que son los muertos que ya no tienen quien los recuerde o ya no tienen familiares quien les ponga ofrendas. Entonces es una especie como de ofrendas anónimas a las ánimas solas. Hay otro día que creo que es el 31 de octubre en donde se colocan ofrendas a los niños que murieron sin ser bautizados. Y ya finalmente el 1 de noviembre serían las ofrendas para los niños, y el 2 de noviembre las ofrendas para las personas adultas. Bueno, esto es más o menos el panorama general sobre la fiesta de Día de Muertos, y ahora en un momento voy a entrar aquí al Museo Anahuacalli y les muestro la ofrenda que se colocó este año y les explico a quién está dedicada. Hasta luego.